El misterio de las 7 esferas, por Agatha Christie. Capítulo 30. Una llamada urgente. Lorraine, que estaba jugando con un cachorro pequeño y peludo, se sintió algo sorprendida cuando Bandel se reunió con ella después de una ausencia de 20 minutos, casi sin poder respirar y con una indescifrable expresión en el rostro. «Uf», exclamó Bandel dejándose caer en un asiento en el jardín. «Uf». «¿Qué sucede?», preguntó Lorraine mirándola con curiosidad. «George tiene la culpa. George Lomax». «¿Qué ha estado haciendo?» «Declarándoseme. Ha sido terrible». Balbuceaba y tartamudeaba, pero no se ha arredrado. Debió leerlo en un libro y se lo aprendió de memoria. No había manera de hacerlo callar. Y desgraciadamente no sabía qué contestarle. «Pero tendrías que tener claro lo que quieres hacer». «Desde luego, no estoy dispuesta a casarme con un tonto como él. Lo que quiero decir es que no he aprendido la contestación adecuada en ningún libro de etiqueta. Solo supe decirle llanamente: «No, no quiero». Creo que debía haberle dicho algo acerca de que agradecía el honor que me hacía y otras cosas por el estilo, pero me desconcertó tanto que acabé saltando por la ventana. «La verdad, Bandel, no es muy propio de ti. Es que jamás pude suponer que me sucedería algo por el estilo, y mucho menos con George, de quien siempre supuse que me odiaba. Qué peligroso resulta pretender interesarse en la afición predilecta de un hombre. Deberías haber oído las tonterías que dijo acerca de mi mente juvenil y del placer que tendría en formarla. Mi mente. Si hubiese sabido la cuarta parte de lo que pasaba por ella en aquellos momentos, George se hubiera desmayado horrorizado». Lorraine no pudo por menos que sonreír. «Ya sé que soy yo quien tiene la culpa de todo. Yo me lo busqué». Hizo una ligera pausa. «Mira, ahí está papá escondiéndose detrás de aquellos rododendros». «Hola, papá». Lord Caterham se acercó con la expresión de un perro apaleado. «¿Se ha ido Lomax?», preguntó con una alegría forzada. «En bonito lío me has metido», dijo Bandel. «George me aseguró que tenía tu aprobación total y absoluta». «¿Y qué querías que dijera?», se defendió Lord Caterham. «En realidad no fue eso lo que le dije». «Ya me parecía a mí», observó Bandel. «Supuse que George te había acorralado, reduciéndote a tal estado que solo pudiste asentir débilmente con un gesto de la cabeza». «Más o menos, eso fue lo que sucedió». «¿Cómo se lo ha tomado?» «No esperé a verlo», repuso Bandel. «Temo haber sido algo brusca con él». «Ah, bien», observó el padre. «Quizás haya sido mejor así. Gracias a Dios que en el futuro Lomax no estará siempre preocupándome con sus absurdas cosas». «¿Has visto mi palo de golf?» «Creo que un partido me calmaría los nervios», dijo Bandel. «Te apuesto 6 peniques, Lorraine». Transcurrió una hora apaciblemente y los tres regresaron a la casa de excelente humor. Una nota esperaba en la mesa del vestíbulo. «Mr. Lomax la ha dejado para milord», explicó Treadwell. «Sintió mucho que milord hubiese salido». Lord Caterham rasgó el sobre, masculló una maldición y alargó el papel a su hija. Treadwell se retiró. «Creo, Bandel, que debiste haberle hablado con más claridad». «¿Qué quieres decir?» «Lees». Bandel cogió la nota y la leyó. «Mi querido Caterham, siento mucho no haber podido hablar con usted. Creo haberle dicho claramente que deseaba volver a verle después de mi entrevista con Eileen. La pobre niña desconocía mis sentimientos hacia ella y se sintió muy asombrada. No quiero de ningún modo apremiarla. La confusión juvenil fue simplemente encantadora y aprecio en grado sumo su candorosa reserva. Debo darle tiempo para que se acostumbre a la idea. Su propia confusión es prueba clara de que no le soy indiferente, por lo que confío en mi éxito final. Créame, querido Caterham, su más sincero amigo, George Lomax». «¡Demonios!», dijo Bandel. «¡Demonios!». No encontraba palabras para expresar su estado. «Ese hombre debe de estar loco», observó Lord Caterham. «Nadie en su sano juicio puede escribir eso de ti, Bandel. Pobre muchacho. Pero qué persistencia. No me extraña que haya llegado a meterse en el gabinete. Le estaría muy bien empleado que te casaras con él, Bandel». El timbre del teléfono sonó y Bandel fue a contestar. Un minuto después, George y su declaración habían sido olvidados, y Bandel hacía apremiantes señas a Lorraine. Lord Caterham se dirigió a su propio refugio. «Es Jimmy»,
dijo Bandel, y está excitadísimo por algo. Gracias a Dios que te encuentro, decía Jimmy. No hay tiempo que perder. ¿Está también Lorraine ahí? Sí, aquí está. No tengo tiempo de explicarlo todo. Es más, no es conveniente hacerlo por teléfono. Bill ha venido a verme y me ha contado la historia más asombrosa que podáis imaginaros. Si es verdad, será la noticia más importante del siglo. Os diré lo que debéis hacer. Venid a Londres enseguida a las 2. Dejad el coche en cualquier garaje y después id directamente al Club Siete Esferas. ¿Puedes deshacerte de ese lacayo tuyo? Alfred, claro que sí. Yo me encargo de eso. Bien, deshazte de él y vigila nuestra llegada. No os dejéis ver en ninguna ventana, pero cuando lleguemos abrid la puerta enseguida. ¿Comprendéis? Sí. Eso es todo. Ah, que nadie sepa que vais a Londres. Dad cualquier excusa. Puedes decir, por ejemplo, que llevas a Lorraine a casa. Bueno, estoy excitadísima, Jimmy. No te olvides de hacer testamento antes de salir. Mejor que mejor, pero me gustaría saber de qué se trata. Lo sabrás tan pronto nos reunamos con vosotras. Puedo anticiparte algo. El número 7 se va a encontrar con una sorpresa inesperada. Bandel colgó el auricular y se volvió a Lorraine, resumiéndole rápidamente la conversación. Lorraine corrió a su dormitorio y empaquetó sus cosas rápidamente, mientras Bandel iba a hablar con su padre. Llevo a Lorraine a su casa, papá. ¿Por qué? No sabía que se marchaba hoy. La necesitan. Acaban de telefonearla. Adiós. Espera un momento, Bandel. ¿Cuándo regresarás? No lo sé. Ya me verás cuando llegue. Después de esta poco ceremoniosa despedida, Bandel corrió a sus habitaciones, se puso el sombrero y el abrigo y se preparó para partir. Ya había ordenado que llevaran el hispano-suiza a la puerta. El viaje a Londres transcurrió sin novedad alguna, excepto por la excitación normal cuando Bandel conducía. Dejaron el coche en un garaje y se dirigieron al Club Siete Esferas. Alfred les abrió la puerta. Bandel entró sin ceremonia alguna y Lorraine la siguió. Cierre, Alfred, dijo Bandel. Mire, he venido aquí para hacerle un favor. La policía le busca y sin duda lo encontrará. Oh, milady. Alfred palideció. He venido a avisarle porque usted me ayudó la otra noche, prosiguió Bandel rápidamente. Hay una orden de detención contra Mr. Mosgorovsky y lo mejor que puede usted hacer es desaparecer de aquí lo más rápidamente posible. Si no le encuentran, no le molestarán. Tome estas 10 libras que le ayudarán a trasladarse a alguna parte. 3 minutos después, el aterrorizado e incoherente Alfred abandonó el número 14 de Hunstanton Street con una sola idea en la cabeza: no regresar jamás. Esta parte ya está arreglada, dijo Bandel satisfecha. ¿Era necesario obrar de una manera tan drástica?, objetó Lorraine. Así es más seguro, repuso Bandel. No sé lo que Jimmy y Bill proyectan, pero no quiero que Alfred pueda estropearlo todo. Mira, ahí están. No han perdido mucho tiempo. Probablemente estaban por los alrededores esperando que Alfred saliera. Baja y ábreles la puerta, Lorraine. Lorraine obedeció. Jimmy Thesiger se apeó del coche. Quédate aquí un momento, Bill, dijo. Haz sonar la bocina si crees que alguien está vigilando el lugar. Entró rápidamente en el edificio y cerró de golpe la puerta tras de sí. Parecía muy excitado. Hola, Bandel. Veo que ya estás aquí. Vamos directamente al grano. ¿Dónde está la llave de la habitación donde te escondiste la otra noche? La abrimos con la llave de una de las puertas de abajo. Será mejor que las traigamos todas. Sí, pero date prisa, tenemos poco tiempo. No fue difícil encontrar la llave con la que abrieron la puerta acolchada. Los tres entraron en la habitación, que estaba exactamente igual como Bandel la había visto, con las 7 sillas alrededor de la mesa. Jimmy la contempló en silencio durante unos momentos. Entonces su mirada se dirigió a los 2 armarios. ¿En cuál te escondiste, Bandel? En este. Jimmy fue hacia el que Bandel señalaba y lo abrió. La misma colección de vajilla y cristalería apareció en los estantes. Tendremos que trasladar todo esto, murmuró. Dile a Bill que suba a Lorraine. No es necesario que siga vigilando la calle. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Bandel impaciente. Jimmy estaba arrodillado, tratando de mirar por una rendija de la puerta del otro aparador. Espera hasta que Bill suba y entonces lo sabrás todo. Este trabajo es obra suya y puedes creerme que es algo admirable. Pero ¿por qué sube Lorraine la escalera tan deprisa, como si la persiguiese el diablo?
Lorraine subía las escaleras como alma que lleva el diablo. Entró en la habitación con la cara blanca como la cera y una mirada de terror en los ojos. «Bill, Bill. Oh, Bandel, Bill. ¿Qué pasa con Bill? Por el amor de Dios, Lorraine, ¿qué ha sucedido?» Lorraine casi no podía hablar. «Bill, creo que está muerto. Está en el coche, pero no habla ni se mueve. Estoy segura de que está muerto». Jimmy soltó un juramento y bajó corriendo la escalera, seguido de Bandel, cuyo corazón latía apresuradamente, sintiéndose presa de un profundo sentimiento de desolación. «Bill muerto. Oh, no, oh, no. Eso no, Dios mío, eso no». Ella y Jimmy llegaron juntos al coche y tras de ellos Lorraine. Bill estaba sentado en la misma posición en que lo habían dejado, recostado contra el respaldo, pero tenía los ojos cerrados y no hizo movimiento alguno cuando Jimmy lo cogió del brazo. «No puedo comprenderlo», murmuró Jimmy. «Pero no está muerto. Anímate, Bandel. Tenemos que llevarlo al interior de la casa. Roguemos para que no aparezca ningún policía. Si alguien pregunta algo, debemos decir que se trata de un amigo enfermo». Entre los tres llevaron a Bill al interior sin mucha dificultad y sin llamar demasiado la atención, con la excepción de un caballero sin afeitar que dijo comprensivo: «Veo que el caballero lleva un par de copas de más». Y asintió lleno de sabiduría. «Llevémosle a la pequeña habitación de arriba», dijo Jimmy. «Hay un sofá allí». Lo depositaron cuidadosamente en él. Bandel se arrodilló a su lado y le cogió la muñeca. «El pulso late», dijo. «¿Qué le sucede?» «Estaba bien cuando llegamos», afirmó Jimmy. «Me pregunto si alguien habrá podido inyectarle algo. Puede haber sido muy fácil acercarse a él con el pretexto de preguntarle la hora y pincharle. Solo podemos hacer una cosa: buscar un médico. Quedaros aquí cuidándolo». Se dirigió apresuradamente hacia la puerta. Entonces hizo una pausa. «No os asustéis. Sin embargo, quizás sea mejor que os deje mi revólver por si acaso. Volveré tan pronto como pueda». Dejó el revólver en una mesita junto al sofá y salió. Las dos muchachas oyeron cerrarse la puerta de la calle. Las dos chicas permanecieron inmóviles junto a Bill. Bandel seguía observando su pulso, que parecía latir muy deprisa e irregularmente. «Quisiera poder hacer algo», susurró Lorraine. «Esto es terrible». Bandel asintió. «Parece que haya transcurrido una eternidad desde que Jimmy ha salido, y sin embargo solo hace 1 minuto y medio». «Me parece estar oyendo ruidos», dijo Bandel. «Pasos y tablas que crujen arriba, pero sé que es mi imaginación». «¿Por qué nos dejaría Jimmy el revólver?», observó Lorraine. «No creo que pueda haber realmente peligro». «Si encontraran a Bill aquí», empezó a decir Bandel. Lorraine se estremeció. «Ya lo sé, pero nadie puede entrar sin que lo oigamos. De todas maneras, tenemos el revólver». Bandel volvió su atención a Bill. «Quisiera saber qué debo hacer. Quizás sería conveniente darle café caliente». «Tengo sales aromáticas en el bolso», repuso Lorraine. «Y algo de coñac. ¿Dónde está? ¿Acaso lo haya dejado en la habitación de arriba?» «Iré a buscarlas», dijo Bandel. «Pueden sentarle bien». Subió rápidamente la escalera, cruzó la sala de juego y entró en la habitación donde se reunían las 7 esferas. El bolso de Lorraine estaba encima de la mesa. Cuando Bandel alargaba la mano para cogerlo, oyó un ruido a sus espaldas. Escondido detrás de la puerta, un hombre estaba preparado con una bolsa de arena en la mano. Antes de que Bandel pudiera volver la cabeza, la golpeó. Bandel se deslizó hasta el suelo con un leve quejido. Capítulo 31. Las 7 esferas. Bandel recobró el sentido muy lentamente. Estaba rodeada de una negrura que giraba a su alrededor y cuyo centro era un dolor violento y palpitante. Oía ruidos. Una voz que conocía muy bien repetía las mismas palabras una y otra vez. La oscuridad giraba menos violentamente. El dolor se había localizado en su cabeza, que estaba lo bastante clara como para interesarse en lo que la voz decía. «Bandel, querida. Oh, Bandel, querida. Está muerta. Sí que lo está. Oh, Bandel, te quiero tanto. Bandel, Bandel». Bandel permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, pero estaba ya plenamente consciente. Los brazos de Bill la abrazaban. «Bandel mía, oh Bandel, amor mío, ¿qué puedo hacer? Te quiero, Bandel, te quiero. Dios mío, ¿qué puedo hacer? Yo la he matado». A regañadientes, muy a regañadientes, Bandel habló. «No me has matado, tonto», dijo.
Bill lanzó una exclamación de sorpresa. ¿Estás viva, Bandel? Claro que lo estoy. ¿Cuánto tiempo has estado? Quiero decir, ¿cuándo has recobrado el sentido? Hace unos 5 minutos. ¿Y por qué no has abierto los ojos y dicho algo? No quería hacerlo. Me estaba divirtiendo mucho. ¿Divirtiéndote? Sí, oyéndote hablar. Jamás volverás a decir esas cosas también. Bill se sonrojó hasta la raíz de los cabellos. Pero, ¿no te importó? Te quiero mucho. Te he querido siempre, pero jamás me atreví a decírtelo. Tonto. ¿Por qué? Pensé que acaso te burlarías de mí. Quiero decir que eres inteligente y que te casarás con alguien importante. ¿Como George Lomax? Sugirió Bandel. No me refiero a un borrico presuntuoso como el besugo, sino a alguien digno de ti, aunque no creo que nadie pueda serlo. Eres un encanto, Bill. Pero hablando en serio, Bandel, ¿podrías decidirte alguna vez? ¿Decidirme a qué? A casarte conmigo. Ya sé que soy muy cabezota, pero te quiero, Bandel. Sería como un perro, tu esclavo o lo que quisiera. Tu carácter es más parecido al de un perro, repuso Bandel. Me gustan los perros. Son amistosos, fieles. Creo que quizá pudiera llegar a casarme contigo, Bill, haciendo un gran esfuerzo, desde luego. La reacción de Bill fue soltarla y echarse hacia atrás violentamente, mirándola con ojos asombrados. ¿De veras, Bandel? No tienes remedio, Bill, dijo Bandel. Veo que voy a tener que desmayarme otra vez. Bandel, querida. Bill la estrechó contra su pecho. Estaba temblando violentamente. ¿Quieres decir que, Bandel, que... te quiero, Bandel? No, Bill, exclamó Bandel. No hay necesidad de transcribir detalladamente la conversación que siguió durante los siguientes 10 minutos, que consistió casi toda en ella en continuas repeticiones. ¿Es verdad que me quieres? Preguntó Bill por enésima vez, incrédulo aún y soltándola por fin. Sí, sí, sí. Seamos sensatos ahora. La cabeza todavía me duele y tú casi me has quebrado los huesos con tus abrazos. Quiero saber qué ha sucedido. Por primera vez Bandel miró a su alrededor. Se encontraba en la habitación secreta y la puerta acolchada estaba cerrada, seguramente con llave. Debían estar prisioneros. Bandel volvió a posar los ojos en Bill, que parecía no haber comprendido sus palabras y la miraba con adoración. Bill, querido, dijo Bandel, reacciona. Tenemos que salir de aquí. Repuso Bill. ¿Cómo? Ah, sí, está bien. No habrá dificultades de ninguna clase. Piensas así porque estás enamorado, observó Bandel. A mí me sucede lo mismo. Parece que todo sea fácil y posible. Y lo es, afirmó Bill. Ahora que sé que me quieres. Calla, ordenó Bandel. Si volvemos a empezar no podremos hablar de cosas serias. Si no recobras la lucidez y te portas sensatamente, puedo cambiar enseguida de idea. No te dejaré hacerlo, repuso Bill. ¿Crees que podría ser tan tonto como para perderte ahora? Espero que no me coacciones, dijo Bandel grandilocuente. ¿Eso crees? Oh, Bill, ya nos estamos poniendo tontos otra vez. Lo importante ahora es salir de aquí. Te he dicho que no hay ningún problema. Yo... Cayó, obediente a la presión de Bandel en su mano. Estaba inclinada hacia adelante para oír mejor. Sí, no estaba equivocada. Alguien se encontraba en la habitación vecina e introducía una llave en la cerradura. Bandel contuvo la respiración. ¿Sería Jimmy, que acudía en su auxilio, o algún otro? La puerta se abrió y el barbudo Mr. Mosgorovsky apareció en el umbral. Bill dio inmediatamente un paso hacia adelante, colocándose delante de Bandel. Escuche, quiero hablar con usted en privado. El ruso no contestó enseguida. Se acariciaba la larga y sedosa barba negra sonriendo. Ajá, dijo finalmente. Muy bien. La señorita hará el favor de venir conmigo. Está bien, Bandel, dijo Bill. Yo me encargo de todo. Ve con él. Nadie te hará daño. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Bandel se levantó obediente. Aquella nota autoritaria en la voz de Bill era desconocida para ella. Parecía estar completamente seguro de sí mismo y de poder dominar por completo la situación. Bandel se preguntó qué tenía, o pensaba que tenía, Bill en la manga. Por aquí, tenga la bondad. Señaló la escalera y Bandel subió obediente al piso superior. Una vez en él, el ruso le indicó que entrara en una pequeña habitación que ella creyó sería el dormitorio de Alfred. Espere tranquilamente aquí, por favor, dijo el ruso. No debe hacer ruido alguno.
y salió, cerrando también aquella puerta con llave. Bandel se sentó en una silla. Le dolía mucho la cabeza aún y se sentía incapaz de pensar. Bill parecía dominar la situación. Supuso que tarde o temprano alguien la dejaría salir de allí. Transcurrió el tiempo. El reloj de Bandel se había parado, pero creyó que había pasado por lo menos una hora desde que el ruso la condujera a aquella habitación. ¿Qué pasaba? ¿Qué había sucedido? Por fin oyó unos pasos en la escalera. Era Mosgorovsky otra vez. El ruso se dirigió a ella con mucha formalidad. Lady Eileen Brent, se solicita su presencia en una reunión de emergencia de la Sociedad de las Siete Esferas. Tenga la bondad de seguirme. Una vez más, el hombre bajó las escaleras seguido de Bandel. Abrió la puerta de la habitación secreta e hizo pasar a Bandel, que contuvo la respiración, sorprendida al entrar allí. Veía por segunda vez aquello que solo había atisbado la vez anterior a través de la mirilla. Las figuras enmascaradas estaban sentadas en torno a la mesa. Mientras ella permanecía de pie, atónita, Mosgorovsky se dirigió a su silla y se puso el antifaz. Aquella vez la silla de la cabecera de la mesa estaba ocupada. El número 7 se encontraba en su puesto. El corazón de Bandel latió violentamente. Estaba al pie de la mesa, frente a él, mirándolo fijamente, viendo aquella máscara con la esfera pintada que escondía sus facciones. Permanecía sentado, inmóvil. Bandel sintió que una extraña sensación de poder irradiaba de aquel hombre. Su inmovilidad no era la inactividad del débil. Bandel deseó ardientemente que hablara, que hiciera algún movimiento, algún gesto que quebrara aquella quietud que le hacía parecer como una araña gigantesca, esperando despiadadamente la llegada de su presa. Se estremeció. En aquel momento Mosgorovsky se levantó. Su voz suave, persuasiva, parecía llegar de muy lejos. Lady Eileen, usted ha estado presente, sin haber sido invitada a ello, en una reunión secreta de esta sociedad. Por tanto, es preciso que se identifique con nuestros objetivos y ambiciones. Como puede observar, la silla correspondiente al número 2 está vacía. Se la ofrecemos. Bandel se sobresaltó. Aquello era una fantástica pesadilla. ¿Sería posible que se le pidiera a ella, a Bandel Brent, que entrara a formar parte de una sociedad criminal secreta? ¿Le habrían hecho aquella misma proposición a Bill y él la había rechazado en el acto? No puedo aceptarla, dijo rotundamente. No se precipite en su respuesta. Le pareció que Mosgorovsky, oculto el rostro bajo la máscara, sonreía burlonamente. Ignora usted, Lady Eileen, lo que se niega a aceptar. Pero puedo muy bien imaginarlo, observó ella. ¿Lo cree usted así? Era la voz del número 7, que despertó un vago recuerdo en la mente de Bandel. Estaba segura de haberla oído antes. Despacio, el número 7 se llevó la mano a la cabeza y manipuló el broche del antifaz. Bandel contuvo el aliento. Por fin sabría. La máscara cayó. Bandel vio ante sí el rostro impertérrito del superintendente Battle. Capítulo 32. Bandel se siente confundida. Acérquele una silla, le dijo Battle a Mosgorovsky, que se dirigía hacia Bandel. Veo que la sorpresa ha sido muy grande. Bandel se sentó. Se sentía floja y desmayada. Battle siguió hablando en aquel tono tranquilo que le caracterizaba. No esperaba usted verme, Lady Eileen, y tampoco lo esperaban varios de los que están sentados alrededor de esta mesa. Mr. Mosgorovsky ha sido lo que podríamos llamar mi lugarteniente. Él lo sabía desde el primer momento. Los demás han recibido órdenes a través de él. Bandel seguía callada. Se sentía totalmente incapaz de hablar, sensación que desconocía por completo. Battle asintió, como dándole a entender que comprendía la naturaleza de sus sentimientos. Tendrá que descartar una o dos ideas preconcebidas, Lady Eileen, acerca de esta sociedad. Sé que en las novelas acostumbra a aparecer una sociedad supercriminal secreta, en cuya cabeza se encuentra alguien a quien jamás nadie ve. Sin duda, también existe en la vida real, pero debo confesar que jamás he tenido conocimiento de ello. Y crea que mi experiencia policíaca es muy grande. Pero existe mucha fantasía en el mundo, Lady Eileen. A la gente joven, especialmente, le gusta leer acerca de tales cosas, y más aún llevarlas a cabo. Ahora le voy a presentar a un notable grupo de aficionados que han llevado a cabo una excelente labor para mi departamento, y que nadie, sino ellos, podría haber hecho.
¿Acaso se hayan rodeado de excesivo dramatismo? ¿Por qué no? Han estado dispuestos a afrontar graves peligros y lo han hecho por estas razones. Amor por el peligro en sí, lo cual es muy notable en estos días en que solo se piensa en la propia seguridad, y por el honrado deseo de servir a su país. Y ahora, Lady Eileen, permítame que proceda a hacer las presentaciones. Ante todo, Mr. Mosgorovsky, a quien podríamos decir ya conoce. Como usted sabe, dirige este club y muchas otras cosas también. Es el más importante agente antibolchevique en Inglaterra. El número 5 es el conde Andras, de la Embajada de Hungría, íntimo amigo del fallecido Mr. Gerald Way. El número 4 es Mr. Hayward Phelps, periodista americano, que siente grandes simpatías por nuestro país y cuyo olfato para las noticias es notable. El número 3. Cayó sonriendo y Bandel miró confundida el rostro avergonzado y sonriente de Bill Everslade. El número 2, prosiguió Battle con voz grave, ha dejado vacante esta silla. Correspondía a Mr. Ronald Devereux, ese bravo joven que murió por su país. El número 1. Bien, el número 1 era Mr. Gerald Way, otro valiente joven que también dio su vida por el bien de la patria. Su lugar ha sido ocupado, no sin graves dudas por mi parte, por una señora que ha probado ser merecedora de ello y que nos ha prestado una considerable ayuda. El número 1 se quitó la máscara y Bandel miró sin sorpresa el hermoso rostro de la condesa Rasky. Debía haber supuesto, observó Bandel, que se parecía usted demasiado a una hermosa aventurera extranjera para que en efecto lo fuera. Pero no sabes lo mejor del caso, comentó Bill. Bandel, esta es Babe Seymour. ¿Recuerdas que te conté lo buena actriz que era? Ha demostrado serlo. Sí, dijo Miss Seymour con fuerte acento americano. Pero no merezco mucho crédito por ello, porque mis padres eran originarios de esta parte de Europa, y no me costó mucho hablar como ellos. Sin embargo, casi me traicioné a mí misma una vez en la abadía al hablar de jardines. Hizo una pausa y luego dijo bruscamente: No ha sido simple diversión. Ron y yo estábamos casi comprometidos, y cuando él murió... Bien, yo debía hacer cuanto pudiera por descubrir al canalla que le asesinó. Eso es todo. Estoy completamente aturdida, dijo Bandel. Nada es lo que parece ser. Es muy sencillo, Lady Eileen, dijo el superintendente Battle. Todo empezó porque algunos de estos jóvenes deseaban vivir algo excitante. Mr. Wade vino a verme y sugirió la creación de una banda de aficionados para llevar a cabo misiones del servicio secreto. Le previne diciéndole que podía ser peligroso, pero él no se asustaba fácilmente. Le hice comprender que quienquiera que ingresara en la organización habría de hacerlo solo después de ser advertido del peligro que podía correr. Tampoco los amigos de Mr. Wade se arredraron. ¿Pero cuál es el objeto de todo esto?, preguntó Bandel. Estábamos detrás de un hombre y queríamos detenerlo. No era un ladrón ordinario. Se movía en el mundo de Mr. Wade y era una especie de Raffles, pero mucho más peligroso aún. Solo le interesaban las cosas grandes, internacionales. Por 2 veces habían desaparecido importantes inventos secretos. El trabajo debía haber sido hecho por alguien que conocía bien su importancia y tenía información desde dentro. Los profesionales fracasaron en su búsqueda. Entonces entraron en acción los aficionados y tuvieron éxito. ¿Tuvieron éxito? Sí, pero no sin sufrir bajas. El hombre era peligroso. Mató a 2 personas. Pero las 7 esferas no se arredraron. Como le digo, tuvieron éxito. Gracias a Mr. Everslade, el hombre fue cogido y sorprendido con las manos en la masa. ¿Quién es?, preguntó Bandel. ¿Le conozco yo acaso? Le conoce muy bien, Lady Eileen. Su nombre es Jimmy Thesiger y ha sido detenido esta tarde. Capítulo 33. Battle se explica. El superintendente Battle procedió a explicar el caso. Hablaba con un tono íntimo y tranquilo. Durante mucho tiempo no sospeché de él. El primer indicio lo tuve cuando supe cuáles habían sido las últimas palabras de Mr. Devereux. Naturalmente, usted creyó que Mr. Devereux quería comunicar que las 7 esferas le habían matado. Ese era el significado aparente de sus palabras.
Mr. Devereux quería informar a las 7 esferas de algo concerniente a Mr. Jimmy Thesiger. La cosa parecía increíble porque Mr. Devereux y Mr. Thesiger eran íntimos amigos, pero yo recordé entonces que los robos tenían que haber sido cometidos por alguien que tenía información exacta. Alguien que, si no formaba parte del Foreign Office, estaba en situación de conocer muchas de las cosas que en ese departamento se trataban. Y resultaba muy difícil averiguar de dónde venía el dinero de Mr. Thesiger. La renta que su padre le había dejado era muy pequeña y, sin embargo, vivía con gran lujo. ¿De dónde salía el dinero? Yo sabía que Mr. Wade estaba muy excitado por algo que había averiguado. Estaba seguro de estar sobre la verdadera pista. No confió a nadie sus sospechas, pero le dijo algo a Mr. Devereux referente a que estaba a punto de confirmarla. Eso fue poco antes de que ambos fueran a Chimneys a pasar el fin de semana. Como usted sabe, Mr. Wade murió allí, aparentemente por haber tomado una sobredosis de somnífero. La explicación parecía normal, pero Mr. Devereux se negó rotundamente a aceptarla. Tenía el convencimiento de que Mr. Wade había sido hábilmente asesinado y que alguien que se encontraba entonces en la casa era el hombre a quien todos buscábamos. Creo que estuvo a punto de hacer algunas confidencias a Mr. Thesiger, pues no sospechaba en lo más mínimo de él, pero algo le contuvo. Entonces hizo algo bastante curioso. Dispuso 7 relojes en la repisa, deshaciéndose del octavo. Era como un símbolo de que las 7 esferas vengarían la muerte de uno de sus miembros. Vigiló atentamente para ver si alguien se traicionaba o mostraba alguna señal de perturbación. ¿Fue Jimmy Thesiger quien envenenó a Jerry Wade? Sí. Puso la droga en un whisky con soda que Mr. Wade tomó antes de subir a su habitación para acostarse. Por eso se sentía tan somnoliento mientras le escribía aquella carta a Miss Wade. ¿No tuvo entonces Bauer el lacayo nada que ver con ello?, preguntó Bandel. Bauer era uno de los nuestros, Lady Eileen. Pensamos que el hombre a quien perseguíamos intentaría hacerse con la fórmula de Eberhard, y por ello hicimos entrar a Bauer al servicio de Lord Caterham, para que pudiera vigilar por nuestra cuenta. Pero no pudo hacer nada. Como decía, Mr. Thesiger no tuvo gran dificultad en administrar la droga. Más adelante, cuando todos dormían, le fue fácil colocar un frasco vacío de Doral, un vaso y una botella de agua en la mesita de noche de Mr. Wade. Este estaba inconsciente entonces y probablemente Mr. Thesiger le cogió la mano, apretando los dedos sobre el vaso y la botella para que se encontraran sus huellas en caso de que se suscitara alguna duda. Ignoro el efecto que los 7 despertadores en la repisa causaron a Mr. Thesiger. Desde luego, no dejó traslucir nada a Mr. Devereux. De todas formas, creo que de vez en cuando debió pasar algún mal rato al pensar en ellos, y supongo que después debió vigilar a Mr. Devereux. No sabemos exactamente lo que sucedió a continuación. Nadie vio mucho a Mr. Devereux después de la muerte de Mr. Wade. Sin embargo, está claro que trabajó en la misma dirección en que lo había hecho Mr. Wade y llegó a idéntico resultado. Es decir, a que Mr. Thesiger era el hombre que buscábamos. Imagino que fue traicionado de la misma forma. ¿Cómo? Por medio de Miss Lorraine Wade. Mr. Wade la quería mucho. Creo incluso que deseaba casarse con ella, puesto que no era verdaderamente hermana suya. No hay duda de que le dijo más de lo que debería haberle dicho. Pero Miss Wade se debía a Mr. Thesiger en cuerpo y alma, y estaba dispuesta a hacer cuanto él quisiera. Le transmitió toda la información. Mr. Devereux, más tarde, se sintió atraído por ella, y probablemente la previno contra Mr. Thesiger. Por tanto, Mr. Devereux fue silenciado a su vez, y murió tratando de hacer llegar a conocimiento de las 7 esferas que Mr. Thesiger era un asesino. ¡Qué horrible!, exclamó Bandel. Si yo lo hubiera sabido. No era posible que pudiera saberlo. En realidad, casi ni yo mismo le daba crédito. Entonces llegamos al asunto de la abadía. Recuerde lo extraño que fue, y especialmente embarazoso para Mr. Everslade. Usted y Mr. Thesiger estaban compinchados.
Mr. Eversley se sintió muy turbado por su insistencia en que la trajera a este lugar, y cuando supo que había oído lo sucedido en una reunión de la sociedad, su asombro fue enorme. El superintendente hizo una pausa y sonrió. También yo me sentí desconcertado. Jamás pensé que fuera posible. Mr. Eversley se encontraba ante un dilema. Prosiguió. No podía comunicarle el secreto de las 7 esferas sin que también Thesiger se enterara, y eso no debía suceder de ninguna manera. Todo ello fue muy conveniente para Mr. Thesiger, pues le dio una razón excelente para lograr ser invitado a la abadía, con lo cual sus planes se beneficiaron mucho. Las 7 esferas le habían ya escrito una carta a Mr. Lomax, cuyo único objeto era obligarle a que pidiera ayuda, justificando así mi presencia en el lugar. Como usted sabe, en ningún momento intenté pasar inadvertido. De nuevo el superintendente sonrió. Ostensiblemente, Mr. Eversley y Mr. Thesiger debían dividir la noche en 2 turnos de guardia. En realidad, Mr. Eversley y Miss Seymour así lo hicieron. Ella se encontraba en la biblioteca vigilando cuando oyó bajar a Mr. Thesiger y tuvo que ocultarse precipitadamente detrás del biombo. Y ahora llega el momento en que Mr. Thesiger dio grandes pruebas de inteligencia. Nos contó una historia auténtica, y debo admitir que después de la pelea y todo lo demás, llegué incluso a preguntarme si él tenía en realidad algo que ver con el robo y si estaríamos sobre la pista verdadera. Una o dos sospechosas circunstancias señalaban en otra dirección. No sabía cómo interpretar todo aquello, cuando sucedió algo que puso las cosas en su lugar. Encontré el guante quemado en la chimenea, con huellas de dientes en él, y entonces supe que no me había equivocado. Pero créame cuando le digo que fue verdaderamente inteligente. ¿Qué fue lo que verdaderamente sucedió?, preguntó Bandel. ¿Quién era el otro hombre? No había otro hombre. Preste atención y le contaré cómo finalmente reconstruí toda la escena. Para empezar, debo decir que Mr. Thesiger y Miss Wade trabajaban de común acuerdo. Estaban citados a una hora determinada. Miss Wade llegó en su coche, cruzó el seto y se dirigió a la casa. Tenía una buena historia que contar, la que nos contó más tarde, pero pudo llegar a la terraza poco después de las 2 de la madrugada sin que nadie la molestara. Se la vio entrar en el jardín. Mis hombres la estaban observando, pero tenían órdenes de no impedir la entrada a nadie y solamente de evitar la salida de quien intentara escapar. Miss Wade llegó a la terraza y en aquel instante un paquete cayó a sus pies y ella lo recogió. Un hombre bajaba por la hiedra y ella empezó a correr. ¿Qué sucedió a continuación? La lucha y 2 disparos de arma de fuego. ¿Qué había de hacer todo el mundo? Correr al lugar donde sonaron los tiros, y así Miss Wade hubiera podido escapar llevándose tranquilamente la fórmula. Pero las cosas no sucedieron exactamente así. Miss Wade fue a parar directamente a mis brazos, y en aquel momento el juego cambió. Ya no era ataque sino defensa. Miss Wade contó su historia, que era perfectamente creíble. Llegamos ahora a Mr. Thesiger. Algo me llamó inmediatamente la atención. La herida de bala no hubiera podido por sí sola dejarlo sin conocimiento, o se había caído golpeándose la cabeza, o no se había desmayado. Más tarde oímos el relato de Miss Seymour, que coincidía perfectamente con el de Mr. Thesiger. Sin embargo, observé en él un punto muy sugestivo. Miss Seymour dijo que cuando las luces fueron apagadas y Mr. Thesiger se dirigió a la puerta cristalera, nuestro hombre permaneció tan inmóvil que ella creyó que debía haber salido de la biblioteca. Cuando alguien se encuentra en una habitación, es casi imposible no oír su respiración si uno aguza bien el oído. Supongamos, pues, que Mr. Thesiger salió. ¿Qué hizo? Subió a la habitación de Mr. O'Rourke por la hiedra. Este caballero ya había tomado el whisky con soda al que se había añadido una buena dosis de somnífero.
Cogió los documentos, los arrojó a la muchacha por la ventana, descendió por la hiedra y empezó la lucha. En realidad, es algo muy fácil de hacer. No hay más que golpear los muebles, tambalearse, hablar con la voz de uno y disfrazarla y gruñir algo ininteligible. Y después el toque final. 2 disparos. Hizo uno contra su imaginario asaltante con la pistola Colt comprada el día anterior y que había exhibido ostensiblemente. Entonces, con la mano izquierda enguantada, sacó del bolsillo la pequeña Mauser y disparó contra la parte carnosa de su brazo derecho. Tiró la pistola por la ventana, se quitó el guante cogiéndolo con los dientes y lo arrojó al fuego. Cuando yo llegué al lugar de los hechos estaba en el suelo, al parecer desmayado. ¿No comprendió todo esto en aquel momento, superintendente Battle?, preguntó Bandel. No, me dejé engañar, igual que los demás. No fue sino bastante después cuando resolví el rompecabezas. El guante me dio la clave. Entonces hice que Sir Oswald arrojara la pistola por la puerta. Cayó bastante más lejos de donde debería haber caído, pero un hombre diestro no alcanza la misma distancia al tirar algo con la mano izquierda. Esta fue la primera sospecha, aunque bastante débil. Algo me llamó la atención. Los papeles fueron arrojados por la ventana para que alguien los recogiera. ¿Quién debería recogerlos en el caso de que Miss Wade se hubiera encontrado allí accidentalmente? Desde luego, quienes no estuvieran en el secreto señalarían inmediatamente a la condesa. Pero yo sabía que ella no era, que no podía serlo. Entonces los documentos fueron recogidos por la persona a quien iban destinados. Y cuanto más pensaba en ello, más me parecía una coincidencia extraordinaria que Miss Wade hubiera llegado en el momento preciso. Debió usted sentirse bastante molesto cuando le conté mis sospechas acerca de la condesa. Sí, por cierto, Lady Eileen. Tenía que decir algo para despistarla. También Mr. Eversley pasó un mal rato cuando Miss Seymour volvió en sí de su desmayo y pensó que podría hablar imprudentemente. Pobre Bill, dijo Miss Seymour. Tuvo que dejarse enamorar contra su voluntad. Bien, prosiguió el superintendente Battle. Yo sospechaba de Mr. Thesiger, pero no tenía pruebas. Por otra parte, el propio Mr. Thesiger estaba aturdido. Se daba cuenta, más o menos claramente, de lo que las 7 esferas significaban, pero deseaba ardientemente saber quién era el número 7. Entonces se hizo invitar a casa de los Coot, pues sospechaba que Sir Oswald podía ser el jefe secreto de la sociedad. Yo sospeché de Sir Oswald, dijo Bandel, especialmente cuando llegó procedente del jardín. Yo no, afirmó Battle. Pero no quiero negar que llegué a pensar mal de su secretario. ¿Pongo?, exclamó Bill. Pobre Pongo. Sí, Mr. Eversley, del pobre Pongo, como dice usted. Se trata de un caballero muy eficiente, capaz de llevar a cabo cualquier cosa que se proponga. Sospeché de él principalmente por haber sido quien colocó los despertadores en la habitación de Mr. Wade. Le hubiera sido muy fácil poner el frasco y el vaso en la mesita de noche. También sospeché porque es zurdo. El guante parecía señalarlo a él de no haber sido por una cosa. ¿Cuál? Las huellas de dientes. Solo un hombre cuyo brazo derecho hubiera estado incapacitado habría necesitado quitarse el guante con ayuda de los dientes. Y así fue como Pongo quedó completamente libre de sospechas. Sí. Creo que Mr. Bateman se sentiría muy sorprendido si supiera que llegué a sospechar de él. Me imagino su cara si lo supiera, dijo Bill. Mr. Thesiger es lo que uno podría describir como un joven caballero con la cabeza llena de serrín. Uno de los dos estaba representando una comedia. Cuando decidí que se trataba de Mr. Thesiger, me sentía muy interesado por conocer la opinión que Mr. Bateman tenía acerca de Mr. Thesiger y que le había comunicado a Sir Oswald en varias ocasiones. Es curioso, observó Bill, que Pongo siempre tenga razón. Es algo enloquecedor. Como decía, prosiguió el superintendente Battle,
Teníamos hasta cierto punto acorralado a Mr. Thesiger, que estaba terriblemente aturdido por el papel que pudieran jugar las 7 esferas y sin saber dónde se encontraba el peligro. Solo gracias a Mr. Everslade pudimos al fin cogerlo. Mr. Everslade era consciente del peligro que corría y arriesgó la vida con una sonrisa, pero jamás sospechó que usted podía compartir su suerte, Lady Eileen. «Oh, no», exclamó Bill. «Fue al apartamento de Mr. Thesiger con una historia preparada», siguió diciendo Battle. «Debía pretender haber recibido ciertos papeles de Mr. Devereux, cuyo contenido arrojaba sospechas contra Mr. Thesiger. Naturalmente, Mr. Everslade, en su calidad de buen amigo, fue a contárselo a Mr. Thesiger, seguro de que éste podría darle una explicación totalmente satisfactoria. Calculamos que si nuestras graves sospechas eran ciertas, Mr. Thesiger trataría de deshacerse de Mr. Everslade, y estábamos casi seguros de la forma en que intentaría hacerlo. Como suponíamos, Mr. Thesiger le ofreció un whisky con soda. Everslade vació el contenido del vaso en un jarrón de la repisa, pero debía fingir, naturalmente, que la droga estaba produciendo efecto. Había de ser lento, desde luego. Mr. Everslade empezó a relatar su historia y Mr. Thesiger al principio negó indignado, pero cuando vio o creyó que la droga estaba surtiendo efecto lo confesó todo y le dijo a Mr. Everslade que él era la tercera víctima. Cuando Mr. Everslade fingió estar casi inconsciente, Mr. Thesiger lo llevó a su coche y lo ayudó a entrar en él. Seguramente la había ya telefoneado a usted, Lady Eileen, sin que Mr. Everslade lo supiera. Le hizo una inteligente sugerencia. Debía usted decir que llevaba a Miss Wade a su casa. Mr. Everslade siguió representando su papel de hombre inconsciente. Tan pronto como Mr. Thesiger y Mr. Everslade se alejaron de Jermyn Street, uno de mis hombres entró en el apartamento y encontró un whisky preparado que contenía suficiente clorato de morfina para matar a 2 personas. El coche fue seguido. Mr. Thesiger salió de la ciudad y se dirigió a un campo de golf muy conocido, donde se dejó ver ostensiblemente hablando de su intención de jugar un partido. Eso, desde luego, era una coartada para el caso de necesitarla. Dejó el coche, con Mr. Everslade en su interior, a corta distancia del club de golf. Entonces regresó a Londres, viniendo directamente al club 7 esferas. Tan pronto vio salir a Alfred, llegó hasta la puerta, le habló a Mr. Everslade por si estaba usted escuchando, y entró representando su pequeña comedia. Cuando pretendió ir en busca de un médico, cerró la puerta de golpe, pero en lugar de salir, subió hasta aquí y se escondió detrás de la puerta de esta habitación, a donde Miss Wade la mandaría más tarde con cualquier excusa. Mr. Everslade, naturalmente, se sintió horrorizado cuando la vio a usted, pero pensó que era preferible seguir representando la comedia. Sabía que nuestros hombres vigilaban la casa e imaginó que no corría usted mucho peligro. Desde luego, podía resucitar en cualquier momento. Cuando Mr. Thesiger dejó el revólver encima de la mesa y aparentemente salió de la casa, la situación le pareció más segura. En cuanto a lo que siguió, quizás usted mismo, Mr. Everslade, prefiera contarlo. «Yo estaba echado en el sofá», explicó Bill, tratando de fingir que estaba en las últimas. Entonces oí que alguien bajaba las escaleras corriendo. Lorraine se levantó y fue a la puerta. Oí la voz de Thesiger, aunque no lo que decía. Lorraine observó: «Todo está en orden, todo ha salido espléndidamente». Entonces él dijo: «Ayúdame a llevarlo arriba. Será algo pesado, pero quiero que los encuentren juntos. El número 7 se llevará una gran sorpresa». No comprendí exactamente el significado de sus palabras. Me llevaron arriba. Fue realmente algo pesado. Una vez llegados a esta habitación, oí que Lorraine decía: «¿Estás seguro de que ella no recobrará el sentido?» Y Jimmy, ese maldito bandido, contestó: «No tengas miedo, la golpeé con todas mis fuerzas». Salieron cerrando la puerta y entonces abrí los ojos y te vi, Vandel. Jamás he pasado un momento tan terrible. Creí de veras que estabas muerta.
Supongo que el sombrero me salvó. En parte sí, asintió el superintendente Battle. Mr. Thesiger no se dio cuenta de que con el brazo herido había perdido la mitad de su fuerza. Sin embargo, esta es una mancha negra para mi departamento, Lady Eileen. No cuidamos de usted en la forma en que debimos haberlo hecho. Tengo la cabeza muy dura, observó Bandel, y además soy muy afortunada. Sin embargo, no acabo de comprender cómo pudo Lorraine mezclarse en este sucio asunto. Era una chica tan agradable. También lo era la mujer de Pentoville que asesinó a 5 niños, replicó el superintendente. No puede uno guiarse por estos detalles. ¿La han detenido también? El superintendente asintió. No creo que la cuelguen, dijo. Los jurados son blandos de corazón, pero el joven Thesiger penderá del extremo de una soga y se lo tiene merecido. Jamás he conocido a un criminal más depravado. Y ahora, añadió, si su cabeza no le duele demasiado, Lady Eileen, podríamos celebrarlo. Hay un pequeño restaurante a la vuelta de la esquina. Bandel asintió. Estoy muerta de hambre, superintendente Battle, dijo. Además, tengo que conocer a todos mis colegas. Las 7 esferas, dijo Bill. ¡Viva las 7 esferas! Necesitamos champán. ¿Cree usted que tendrán en ese restaurante, Battle? No tendrá usted motivos de queja, señor. Déjelo todo en mis manos. Superintendente Battle, dijo Bandel, es usted un hombre maravilloso. Siento que esté ya casado, por tanto tendré que apechugar con Bill. Capítulo 34. Lord Caterham aprueba. Papá, dijo Bandel, tengo que darte una noticia. Vas a perderme. Tonterías, repuso Lord Caterham. No me irás a decir que sufres de consunción galopante, que tienes el corazón débil u otra cosa por el estilo, porque no te creeré. No es la muerte, papá, dijo Bandel, sino el matrimonio. Lo cual es casi tan malo, observó Lord Caterham. Supongo que deberé asistir a la boda para entregarte al novio vestido con un incómodo traje de ceremonia. ¿Y acaso Lomax crea necesario besarme en la sacristía? ¡Cielo santo! exclamó Bandel. No creerás que voy a casarme con George, ¿verdad? La última vez que te vi, esa parecía ser la idea en líneas generales, repuso el padre. Y eso fue ayer por la mañana. Me voy a casar con alguien 100 veces mejor que George, afirmó Bandel. Eso espero, dijo Lord Caterham, aunque uno nunca sabe. No me parece que sepas valorar muy justamente el carácter, Bandel. Me dijiste que el joven Thesiger era un tipo alegre e inútil, y por lo que he sabido se trata de uno de los más distinguidos asesinos de la actualidad. Siento no haberlo conocido. Estaba pensando en escribir mis memorias con un capítulo especial dedicado a los criminales que he conocido. Desgraciadamente, debido a un involuntario olvido, no me ha sido nunca presentado y no podré incluirlo. No seas tonto, papá, repuso Bandel. Sabes sobradamente que no tienes la energía necesaria para hacerlo. No iba a escribirlas yo mismo, observó Lord Caterham. Creo que no es costumbre hacerlo. Pero conocí una joven encantadora hace unos días que se dedica a estas cosas. Se encarga de reunir el material y lo escribe muy pulcramente. ¿Y qué hace el interesado? Darle detalles durante media hora al día y nada más. Después de una pequeña pausa, Lord Caterham prosiguió. Es una muchacha muy bonita, muy tranquila y simpática. Presiento que si no estoy a tu lado, papá, observó Bandel, te encontrarás verdaderamente en peligro. Eso me escama. Existe una clase de peligro para cada clase de gente, repuso Lord Caterham. Se alejaba cuando de pronto se detuvo y preguntó. A propósito, Bandel, ¿con quién te vas a casar? Me extrañaba que no me lo preguntases. Me casaré con Bill Everslade. El egoísta Lord Caterham permaneció en silencio pensando. Después asintió totalmente satisfecho. Excelente, dijo. Un gran jugador de golf. Él y yo podremos participar en el campeonato por parejas del torneo de otoño.